mí se me ha dicho que vengo en plan de testimonio, de testigo. Yo creo que los únicos testigos de en esta materia son los emigrantes. Así que lo teníamos fácil, ir a un CIE, llamar, coger a un emigrante, pedir que nos lo cedieran por unas horas de libertad y que él pudiese hablaros aquí. Yo voy a daros simplemente, en fin, no sé lo que. La geografía ha hecho de la diócesis de Tánger una diócesis de frontera. Pero este foro no me ha traído la geografía, sino la política. La de la Unión Europea, la de España, la de Marruecos. Política que, traicionando lo que le es más propio, ocupándose de fronteras y no de personas, representa para una multitud de empobrecidos una condena a la exclusión, a la enfermedad, a la esclavitud, a la prostitución, al sufrimiento en todos los casos y con frecuencia, con inaceptable frecuencia, representa también para muchos de ellos una condena a muerte. Son miles de personas condenadas a muerte, sin juicio previo. A este foro me han invitado personas persuadidas de que la Iglesia de Tánger conoce de cerca el rostro de esos empobrecidos. Conoce sus alegrías y sus esperanzas, sus tristezas, sus angustias, como se supone que una madre conoce la vida de sus hijos. Con lo cual, ya queda dicho que la frontera de la que aquí hablamos cuando decimos Iglesia de frontera no es un límite o confín entre estados soberanos, sino una línea invisible pero real, muy real, entre salud y enfermedad, entre libertad y esclavitud, entre justicia e inequidad y tantas veces entre vida y muerte. Para hablar de los confines entre estados no llamaríais a un obispo, sino a un ministro del Interior. El obispo ha venido para hablaros de otra frontera que hombres, mujeres y niños se ven obligados a cruzar cada día hacia lo incierto, lo desconocido, lo sombrío, lo amenazador, hacia la intemperie, el hambre, el miedo, la vulnerabilidad, la indefensión. En realidad, he venido aquí como testigo de ese mundo oscuro en el que se mueven las víctimas de esa frontera y he venido en nombre de una iglesia que intenta acogerlas y servirlas. Lo que les voy a decir ahora son unos cuadros, son cuadros de vida. Una Eucaristía de frontera. Todos vamos a misa el domingo, algunos todos los días. Lo normal es que en la Eucaristía de la Iglesia de Tánger irrumpa la vida de hombres, mujeres y niños que se mueven en esa frontera. Vienen a nuestra celebración, ya sea porque en la comunidad buscan esperanza, ya sea porque en ella encuentran consuelo. A mí me hace muchísima ilusión pensar que en los recintos de la Iglesia y en la comunidad eclesial estos hombres, mujeres y niños han encontrado familia. Me hace ilusión.
no que han encontrado ayuda, que también, sino que han encontrado casa, ternura, acogida. Y normal es también que en la asamblea dominical irrumpa con fuerza la muerte. Entonces, nuestra pobre oración de creyentes, la humilde oración de los hijos de Dios convocados a la alegría del domingo, reclama hacerse oración de náufragos en el estrecho, de ahogados en aguas de nadie, aguas que nadie quiere. Oración de hijos que se te han ido para siempre. La Iglesia no puede limitarse a rezar por los que mueren. Su condición de Iglesia de frontera la obliga a escuchar la palabra de Dios en comunión con los que mueren. Y créanme, esa palabra suena muy distinta, la misma palabra suena muy distinta si se proclama en una catedral o si se oye en una patera. La misma palabra. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí. En la catedral tiene una resonancia, en la patera tiene que tener otra, muy distinta. Desde la catedral, la oración de la comunidad baja necesariamente a la patera de sus náufragos. Y desde la patera, en busca de sentido, la oración subirá hasta la cruz de Cristo. Cada vez que me encuentro a mí mismo pensando las palabras de la homilía para la comunidad en el domingo, tantas veces es imposible encontrar una palabra adecuada si la palabra proclamada no se la hago entrar por los oídos a Cristo crucificado y si no escucho la resonancia que tiene en el corazón de Cristo crucificado esa palabra. Solo allí, en los labios del Hijo más amado, las palabras de la oración volverán a ser para los pobres un grito de esperanza. Meditación de frontera. Sí, esto son cosas que se prestan para meditar. Era un domingo. En el hospital, la mujer dio a luz un niño. El lunes le dieron el alta. El martes, mientras lo bañaba, vio que a su bebé le costaba respirar. Vuelve al hospital. Le dicen que no pueden atenderla. Vuelve por segunda vez. Y a la tercera, a las puertas del hospital, el niño dejó de respirar. Aquel no dejó de ser para todos un día cualquiera, aunque para aquella madre era el día de la muerte de su hijo. Al bebé se lo llevaron a la morgue del hospital. A la madre, a su pareja, a su niña de 2 años, se los llevaron a comisaría. Otro día más y los llevarán ante un tribunal, donde alguien decidirá qué se ha de hacer con la mujer y con su niña. La ley, el orden, cosas que resultan más evangélicas que el Evangelio para muchos cristianos. El Estado, la indiferencia, el egoísmo, la violencia, son, como quien dice, naturalmente sordos a la súplica de una mujer angustiada, naturalmente ciegos ante la agonía de un bebé.
naturalmente insensibles frente al dolor de una madre por su hijo perdido, naturalmente ajenos a la muerte de quien no aporta beneficio. Es una meditación sobre un hecho, pero a mí me aterroriza que los indiferentes de este hecho concreto sean apenas un icono de la indiferencia de nuestra sociedad frente al dolor de los pobres. A la luz de la fe, esta meditación sobre la situación de la mujer emigrante se nos vuelve contemplación. De muchas maneras y en todo tiempo, Dios ha venido a los suyos. A ese Dios que viene, lo llamaron palabra, lo llamaron ley, lo llamaron sabiduría, un día lo llamaron Jesús. Hoy se llama mujer. Negra, africana, pobre y sin papeles. A este Jesús mujer, la ley, el orden, el Estado, lo humillaron, lo llevaron al tribunal, lo empujaron fuera de la viña y lo deportaron. A la luz de la fe se nos hace urgente la tarea de amar. Y un último cuadro, supongo que no tendré tiempo para más. Dios de frontera. Lo bauticé con procedimiento de urgencia, un vaso de agua y la fórmula ritual. El niño se estaba muriendo. Su brazo derecho se levantaba y caía al ritmo de la respiración, como si intentase retener la vida que se le iba. Mi mano se quedó sobre la cabeza del niño, los ojos en los suyos, por si la muerte llegaba, que lo encontrase acariciado. Mi mano me pareció más pequeña que la del niño para protegerlo, para devolverle la serenidad de un sueño, la quietud en el regazo de su madre, el llanto a la hora de comer. Volvieron doctores y hermanas, volvieron las voluntarias, volvieron preguntas y sugerencias y yo dejé la habitación. En el pasillo estaba la madre, sentada en el suelo, descalza, perdida la mirada que imaginé vagaba por una fantasía lejos de la prostitución, lejos de patronos y compradores, tal vez soñando una tierra prometida en la que era libre y era mujer y era madre. Pero lo que se veía era solo una ausencia atroz, un silencio de piedra, como si antes que el hijo muriese, ella, su madre, estaba ya muerta. Luego, como si despertase de un sueño, comenzó a cantar. Una canción dulce y amarga al mismo tiempo. Yo no sabría decir si era canción de cuna o canción de duelo. Salía del alma. Era algo tremendo, te atravesaba como un cuchillo. Era el amor que cantaba, era también el dolor, era tal vez la locura, yo no sé si era también la fe. Allí, haciendo compañía, también él, en silencio, estaba otro enfermo, adulto, negro, sin papeles y sin derechos, rico de tuberculosis, de impotencia y de ternura. Tenía una ternura inmensa con aquella mujer. Allí, pequeño en agonía, adulto y tuberculoso, en el silencio y en el canto,
médico voluntario y hermano, allí estaba Dios, y aquella era su familia sagrada y amada. Al niño le habíamos dado el nombre de Víctor. Vencedor. Y sobrevivió. No sé lo que es de él, no lo sé. Sueño que será ahora unos cuantos años más grande, que irá a alguna escuela, espero, sueño. Y como todavía no me pasaron el papel de los 2 minutos, entonces... Es que usted tiene 4. Cinco minutos me da. Entonces, el último cuadro es reciente, es de ahora, puede que todos lo conozcáis. La ONG de Melilla, Prodein, os voy a leer la noticia tal como yo la encontré en la agencia Europa Press. Dice, la ONG melillense Prodein ha difundido un nuevo vídeo rodado este miércoles. Se refiere al 15 de octubre pasado. Tras el último intento de salto en grupo de la valla, que muestra cómo un inmigrante forzado a descender por la escalinata, bueno, aquí dice escalinata, está bien, instalada por la Guardia Civil, es golpeado en varias ocasiones y acaba inconsciente en el suelo. Tras lo que parecen intentos por despertarle, los guardias lo llevan en volandas a Marruecos. Se trata del segundo vídeo que difunde esta organización, que lleva más de una década documentando vulneraciones de derechos humanos en la valla fronteriza. En esta ocasión, Prodein sigue con la cámara a un joven que identifica como Dani, camerunés de 23 años, que junto a un centenar de hombres se había encaramado a la valla tras el intento de salto registrado en la zona de Villa Pilar. La organización aún no ha podido comprobar si está vivo o muerto. Hasta aquí la noticia. Yo os puedo decir que está vivo, está en el Gurugú, hemos hablado con él, lo hemos entrevistado para que nos quedase constancia suya personal de lo que había pasado en aquellas circunstancias. Pero el motivo por el que yo traigo a colación esta narración es que, de la misma manera que antes vimos en una fotografía la valla y el campo de golf, en este vídeo de Prodein yo resaltaría una cosa que me ha asombrado, y es la indiferencia de todo el mundo, la indiferencia con la que se ve a aquel joven inconsciente, trasladado. Pasa un coche que, por lo que dicen en el vídeo, es un coche de médicos, no se detiene. Pasa una ambulancia, no se detiene. Pasan unos señores haciendo footing, ni siquiera miran para lo que está pasando allí. Y por supuesto, es como si no lo vieran tampoco las fuerzas del orden. La Guardia Civil, que lo traslada de la frontera española a la frontera marroquí, lo entrega inconsciente a las fuerzas de seguridad marroquíes, las cuales a su vez lo meten inconsciente en un autobús junto con los demás emigrantes que han sido detenidos y arrestados para trasladarlo en esas condiciones. Yo deseo que se hagan una consideración. Esta sociedad que aparece en el vídeo es un icono, una imagen de la sociedad a la que pertenecemos. Si así fuese, estamos en una sociedad muy enferma. Necesitamos de los emigrantes para que nos salven, para que nos curen. Eso pienso yo. Gracias.